Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:41 de la mañana, seguimos, visita nuestra mesa de trabajo. Bueno, por primera vez tenemos la oportunidad de entrevistar a Mateo Estrella. Él es el ministro de Turismo. El ministro Estrella reemplazó a Nils Olsen, que renunció para postularse como candidato, y ahora mismo la cartera de Estado está a cargo del ministro Mateo Estrella. Ministro, ¿cómo le va? A la distancia le saluda Fabricio Vela junto a mi compañera Andrea Orbe, que está en la cabina. ¿Cómo le va, ministro? Buenos días, Fabricio. Buenos días, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Un gran placer estar aquí y un gran saludo a los radioescuchas. Gracias, ministro, por la gentileza de aceptar esta invitación. A ver, en junio del año pasado, el gobierno presentó una nueva marca país. Han pasado 7 meses desde justamente la presentación, la difusión de esa nueva marca. ¿Cuánto ha avanzado el posicionamiento de la marca país, ministro? Bueno, en realidad esta marca se desarrolló con un proceso un poquito más largo. Esta marca se desarrolló durante el año 2023, en el año 2024, en la feria de Fitur, precisamente hace un año se presentó ya esta marca país, y se ha estado implementando en el sector turístico durante todo el año 2024 y continuamos en ese esfuerzo. La marca país es un esfuerzo nacional importante que tiene por objeto identificar esos valores que tiene el Ecuador, y no es una marca política, es una marca de permanencia en el tiempo. Y yo creo que el avance ha sido importante en el sector turístico por el momento, en todas las ferias de eventos, roadshows, en todo el material promocional, en todo lo que hace el país. La marca país está presente, se ha difundido, nos ubican ya con esa marca país, lo que es absolutamente importante porque el mercado internacional sobre todo asocia a un destino, a un país a través de su marca. Entonces eso es importantísimo para nosotros. Ahora estamos yendo a la feria de Fitur, que esta feria se va a dar la próxima semana. Nuestro stand tiene, por supuesto, la marca país y es un stand con el que hemos participado en varias ferias alrededor del mundo durante el año 24. Y yo creo que esta marca país es una marca que representa el orgullo ecuatoriano, que representa lo que somos, representa efectivamente nuestros valores que están ahí. Y yo creo que es fundamental para los destinos tener una marca fuerte que dure en el tiempo. Ministro, usted lo ha dicho, desde el 2023 más o menos se empieza a construir esta marca país, pero yo quisiera preguntarle qué es lo que se va a realizar en este 2025 para conocerla un poco más. Si bien es cierto, incluso yo ayer revisando un poco digamos, de este contexto y también de esta información, es difícil recordarla ahora. Es decir, no creo que haya mucha recordación de cuál es la marca país, incluso si podemos repetirlo un poco, ministro. ¿Y qué se va a hacer este 2025 entonces también para fortalecerla? Coincido con Andrea, por si acaso, coincido con Andrea en esa visión de que, por ejemplo, en mi cabeza no tengo la marca país, no sé si la audiencia la tiene, pero coincido con esa visión de Andrea, ministro. Sí, la estrategia en este caso ha sido primero usarla en el sector turístico externo. Este año hay una campaña importante para precisamente hacer lo que ustedes dicen que es fundamental, hacer que el público ecuatoriano tenga esa recordación de marca país. Que eso está planificado efectivamente dentro de toda la estrategia de marca país, cuáles son los pasos que hay que ir dando para que esta marca sea potente, sea importante. Y la idea es que esta marca no únicamente se quede en el sector turístico, sino que poco a poco esta marca se vaya expandiendo su uso al sector externo de la economía ecuatoriana, es decir, a inversiones, a exportaciones en general. La marca país que nosotros tenemos es una marca que fue desarrollada por una empresa que se llama Future Brandings, que es la misma empresa que desarrolló la marca turística de Perú, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué ha sido exitosa la marca turística de Perú? Porque tiene una permanencia en el tiempo importante, una permanencia que solo el tiempo le puede dar esa marca, y esa apropiación de la gente le da el tiempo y por supuesto el conocimiento, ¿no? En ese sentido, ¿por qué, por ejemplo, no se quedaron con la última que tenemos, que era Ecuador ama la vida? Me parece que era, ¿verdad?, en 2023. ¿Por qué no, digamos, porque claro, aquí en Ecuador llega un gobierno y cambia la marca país, lo que no ocurre, lo que usted ha dicho en Perú, por ejemplo, que tienen una marca país desde años, a pesar de incluso el conflicto político que vive ese país. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, no haberse quedado con una marca que ya un poco resonaba más y cambiarla nuevamente desde cero? Porque hay que alejarle a la marca país de la política. Ese es lo principal, ¿no? Una marca país debe ser concebida técnicamente y debe ser una marca país apolítica. Es decir, yo la marca país no puedo ponerla en los logotipos de las instituciones, no puedo usarla
como una señal de que es una marca del gobierno de turno en este caso, ¿no? Entonces la marca País de Perú por eso se ha quedado en el tiempo, porque no es la marca del gobierno, es la marca del país, y eso es lo que queremos hacer. Una marca debe durar al menos 10 años, independientemente del tema político que esté ahí. La marca País de Ecuador es una marca que empezó en el gobierno anterior, su gestión, y se ha ido consolidando. Entonces eso es lo que hay que precautelar. Y hay una comisión de marcas, una comisión estratégica de marca País acá, que está liderada por el Ministerio de Turismo, pero por supuesto tiene que ampliarse ese tema hacia otro tipo de perspectivas. Nosotros, en la marca País, hay un manual de marca, y hay un manual de marca también que implica todo lo que usted dice, Andrea, cómo se debe usar, en qué circunstancias se debe usar, y básicamente es este símbolo que posiciona lo que queremos que en el Ecuador se venda luego hacia el exterior, ¿no? Y la marca País es una marca sencilla, una marca que es el nombre de Ecuador, básicamente, con un color amarillo, brilla auténticamente, porque estamos en la mitad del mundo. Es todo un tema de el nombre del Ecuador. Así se llama, brilla auténticamente. Sí, entonces ese es el principal eslogan de promoción, y en eso estamos en realidad trabajando actualmente. Ministro, y va a haber una campaña importante ahora, sí. Perdón que le interrumpa. Brilla auténticamente es el eslogan. ¿Ese eslogan reemplazó aquel que citó Andrea, que es Ecuador ama la vida? ¿Es el reemplazo? Hay algunos, sí, es un reemplazo de aplicación de esta marca. Y en realidad, ¿por qué? Porque el Ecuador está en la mitad del mundo, porque aquí hay un sol intenso, porque somos los ecuatorianos personas muy diversas, primero, muy interesantes, muy amables con el visitante, brillamos con luz propia como ecuatorianos, y realmente ese es lo que estamos posicionando. Pero este año vamos a tener una campaña buena, una campaña de posicionamiento interno de la marca, para que la gente se vaya apropiando también, y para que entienda el concepto que se va teniendo. Y claro, eso intentamos que pasará un tiempo en el que eso suceda, para que esto pueda posicionarse internamente. Ministro, yo coincido con usted, tenemos un país maravilloso, eso es innegable en realidad, donde quiera que uno mire realmente es maravilloso, pero ¿cómo hacer que, digamos, del turismo o esta marca país cale, sobre todo en el Ecuador, teniendo en cuenta los índices de inseguridad que se tiene? El año pasado tuvimos algunos feriados en donde nos asustaba ir incluso a las playas por el tema, digamos, de la inseguridad. ¿Cómo entonces también, digamos, a la par de que se impulsa una marca país, se puede impulsar el turismo, sobre todo también y empezando, digamos, por el interno, que ha estado muy venido a menos por el tema de la inseguridad? Bueno, el 24 es un año desafiante para el Ecuador, ¿no? En todos los sentidos. Primero, esta percepción de inseguridad que efectivamente se dio y se exacerbó, digamos, a principios del año pasado. Sin embargo, los temas han ido evolucionando favorablemente. Las acciones del gobierno en materia de seguridad han sido eficaces en este sentido. Y en este sentido también ha sido importante la labor del Ministerio de Turismo de recuperar la confianza del consumidor de servicios turísticos. El turismo interno para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque el turismo interno es un turismo en el que los ecuatorianos viajan dentro de Ecuador y generan más o menos en todo el año un flujo turístico de unos 4.000 millones de dólares, es decir, 4.000 millones de dólares que circulan dentro de la economía. Y esto es importante. Sí, hubieron algunos feriados que tuvieron problemas del año pasado, y por eso el feriado del 1 al 5 de enero de este año fue un feriado de recuperación. Un feriado de recuperación en el que en el de noviembre tampoco se dieron incidentes contra turistas, ¿no? Y ahí sí quiero ser enfático en este caso. No hay incidentes, ¿no es cierto?, de seguridad contra turistas por su condición de turistas. En realidad hay delincuencia común, por supuesto, que hay que combatir, pero nuestro mensaje al mundo es de Ecuador es un país seguro. Venga, Ecuador. Hasta noviembre del año 24 ingresaron al país a 1.267.000 visitantes extranjeros, lo que quiere decir que el turismo está activo en el país. Hubo una disminución de un 12% respecto del año 2023, pero esperamos recuperar eso ahora en 2025. Pero lo que quiero decir con esto es que el Ecuador es un país abierto al turismo, es un país en el que estamos haciendo todo lo mejor
para promover el turismo. Y estamos haciendo acciones para promover ese turismo interno. Acabamos de lanzar una campaña muy interesante de turismo interno que va a durar 6 meses, ¿no es cierto? Pero también estamos con toda una serie de acciones para promover el turismo internacional, el turismo que llega a Ecuador, ¿no? Estamos haciendo unas campañas. Estuvimos aquí esta semana en Quito y Guayaquil, a influencers de Estados Unidos que recorrieron nuestras maravillas para ir a otro tipo de público también, que es el público más joven, diciendo eso: Ecuador está abierto, Ecuador es maravilloso, venga Ecuador. Y claro, el turismo que viene de fuera mueve alrededor de 1.600 millones de dólares. Esos son importantes, esos dólares, porque son nuevos dólares a la economía. Los del turismo interno son dólares que ya están acá, pero por eso los dólares que llegan de afuera son súper importantes para el crecimiento económico del país, que eso es lo que queremos, ¿no? El turismo es una herramienta, no es una finalidad, es una herramienta de desarrollo, de empleo, de paz social, por supuesto, y esa es las acciones en las que el Ministerio de Turismo está centrado. Ministro, pero usted ha mencionado el feriado que, digamos, no estaba en el calendario de feriados, el feriado de fin de año, que fueron 5 días, incluyendo 2 y 3 de enero, que no debieron ser feriado, pero que decidieron que sea un feriado obligatorio. ¿Ese feriado tuvo consideraciones netamente turísticas y económicas o tuvo que ver con los apagones y con la crisis de seguridad y con la situación política que enfrenta el país, ministro? Tuvo un tema turístico, por supuesto, pero ¿cuál fue el objetivo del feriado? Fue apoyar a la recuperación del sector turístico, que por supuesto sufrió por la crisis climática, que deviene una crisis energética. Entonces, uno de los puntos nuestros fue efectivamente, al motivar este feriado, fue que el sector turístico necesitaba una recuperación, ¿no? Y efectivamente esa recuperación vino por ampliar ese feriado. Y fue un feriado completamente exitoso: 1.5 millones de visitas a nivel nacional, 150 millones de dólares de ventas solo en el sector turístico formal registrado, ¿no? No en otros sectores. Entonces eso movió la economía, eso hizo que el turismo interno se pueda recuperar. Entonces las connotaciones fueron más bien positivas. Tenemos un calendario de feriados que ya está publicado para este año, que efectivamente el próximo es Carnaval, 1, 2, 3 y 4 de marzo, donde estamos haciendo una serie de actividades. Una de esas es esta campaña nacional. También estamos empezando época de vacaciones en la costa, ¿no es cierto? Que queremos que la gente se movilice, que ame a su país y que básicamente se apropie de sus recursos turísticos, porque eso es fundamental para el Ecuador. Ministro, entiendo que para este 2025 se tienen varias ferias internacionales para promocionar el país, pero en ese contexto, ministro, ¿la declaración de conflicto armado interno en el Ecuador no complica poder decir, digamos, que vengan al Ecuador? Hay que matizar esa información, básicamente, y claro, y esa es la labor del Ministerio de Turismo, ¿no? En el frente externo, esa es la labor, básicamente, dar calma a los mercados. A los mercados hay que explicarles que efectivamente este es un conflicto que trata de luchar contra estos grupos irregulares de narcotráfico, básicamente, pero que eso no afecta a la visita turística, ¿no? ¿No ha afectado la declaración de conflicto armado interno, digamos, la visión internacional que se tiene del Ecuador? Ha afectado, por supuesto, y en eso estamos trabajando día a día, ¿no? En recuperar ese 12% de visitantes internacionales que han dejado de venir por esa percepción, en realidad. Pero claro, cuando un turista llega acá se encuentra que no hay un conflicto pues en las calles, ¿no? Como hay en otros países. Entonces, en eso nuestra labor consiste precisamente en todos los eventos internacionales a los que vamos a través de nuestras agencias de relaciones públicas fuera, contrarrestar con buenas noticias, que son muchísimas las que pasan en el Ecuador, esa visión que pudiese haber. Pero el gobierno está consciente de que efectivamente hay que tener un balance en esto, y efectivamente tenemos que tener un discurso consistente en cuanto a la imagen país fuera. Claro, internamente sí hay que seguir luchando contra la seguridad, que ese es uno de los principales objetivos del gobierno del presidente Noboa. Pero hay, por ejemplo, digamos, pronunciamientos de cancillerías, de departamentos de Estado de otras naciones, en donde se advierte a sus connacionales que hay un riesgo de viajar al Ecuador. O sea, ha habido varios pasajes en los cuales, y voy a citar un ejemplo concreto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido alertas respecto a no viajar a Ecuador, o si se viaja a Ecuador, no llegar a determinados sitios. O sea, esta es una realidad, ministro. ¿Cómo enfrentar eso? Porque es así. O sea, en el exterior nos miran de esa manera en algunos espacios. Es una realidad, ¿no es cierto? A ver, pero los travel warnings que las embajadas emiten a sus nacionales en el Ecuador ahora están en el mismo nivel
en el que estuvieron en el año 2023, es decir, y en el mismo nivel que muchos países de Latinoamérica están. Sí hay unos travel warnings regionales por ciertas zonas, no viaje a ciertas zonas fronterizas, no viaje al Cantón Durán que esté en emergencia, eso sí hay, pero efectivamente no, tenemos una persona en el ministerio que diariamente charla con las embajadas, ¿no es cierto?, para darles información real, información certera, información de esto. Ahora, Fabricio, 1.267.000 personas vinieron al Ecuador en el año 2024. Eso no quiere decir que todos los turistas hayan sido afectados por esto. Entonces, esos datos son importantes. Y yo creo que la prensa también tiene aquí un papel fundamental para apoyarnos al Ecuador, apoyarle al Ministerio de Turismo, apoyarle al sector turístico que da empleo a 600.000 ecuatorianos, que generamos el 2.8% del Producto Interno Bruto, para promover también estas buenas noticias. Y muchas gracias por la invitación, para promover estas iniciativas que se tienen y para promover también esa sensación importante de que el Ecuador es un país visitable, ¿no? Un país que tiene maravillas y un país que está abierto tanto al turismo nacional cuanto al turismo internacional. Tal vez ha habido conversaciones sobre los estados de excepción o los toques de queda que se han dado en algunas provincias de parte del Ministerio de Turismo, y esto le pregunto porque justamente esta semana estuvimos con el prefecto de la provincia de Los Ríos y él nos decía, nos está afectando en el tema turístico aquí también porque los locales que antes vendían o los restaurantes que antes recibían a gente ya no reciben porque tenemos toque de queda, tenemos un estado de excepción, nadie quiere venir, etcétera. Entonces, ¿cómo también se ha gestionado esta parte desde el Ministerio de Turismo hacia conversaciones tal vez con la presidencia para este tema? Conversamos de manera permanente con la presidencia, con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional, por supuesto, y hemos minimizado los toques de queda, ¿no? Los toques de queda están en muy pocos cantones del Ecuador porque son necesarios desde el punto de vista de seguridad. Pensamos que el tema de seguridad está sobre todas las cosas, pero se han minimizado. Efectivamente, no han habido toques de queda en los mayores destinos turísticos de Ecuador desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, es una conversación permanente y, por supuesto, el turismo es un eje transversal, es decir, es un eje que afecta en muchos sectores que están ahí. Entonces, nuestra coordinación a nivel del gobierno central con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional, con la Policía de Seguridad Turística, son permanentes absolutamente. Con el Ministerio de Relaciones Exteriores tenemos una gran relación. Hace pocos días convocamos a todos los embajadores acreditados en el Ecuador para darles este mensaje. Ecuador está abierto, Ecuador está operativo, Ecuador es seguro para venir. Ayúdenos a promover esta noticia también en los países a los que ustedes representan, y fue yo creo que un evento súper exitoso en ese sentido. Y a nivel también, Andrea, a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados, tenemos una coordinación permanente debido a que el turismo también es una competencia concurrente con los GATS, ¿no? Ellos desarrollan producto, ellos manejan sus destinos, no se puede manejar los destinos desde un control remoto en la ciudad de Quito. Esto tiene que ser un tema absolutamente descentralizado. Y coordinamos, por supuesto, con el sector privado. El sector privado es el eje del sector turístico a nivel nacional. Nosotros como Estado somos un facilitador de la actividad turística privada. El sector turístico es el que instala hoteles, trae turistas, opera esos turistas en el Ecuador, paga sueldos al final del mes, ¿no es cierto? El Estado lo que hace en este caso es trazar un poquito la cancha, facilitar al sector y coordinar de manera permanente con ellos. Ministro, tengo una pregunta que me plantea uno de nuestros oyentes, Ricardo Rivas, a quien le envío un abrazo. Pregunta, dice, si ustedes impulsan la creación de la ley que regule el hospedaje tipo Airbnb, que afecta a la ocupación hotelera, regular y que paga impuestos, o cuál es la posición que tienen ustedes como ministerio sobre este tema, ministro. Bueno, interesante pregunta. En el año 2024 ya se reguló el Airbnb, es decir, ya hay una ley y un reglamento de alojamiento turístico habitacional que se llama, y que básicamente obliga a que las personas que tengan un Airbnb de esta naturaleza registren su operación en el Ministerio de Turismo, obtengan la licencia única anual de funcionamiento en el gobierno autónomo municipal, que debe determinar otras características como uso de suelo, como otro tipo de aspectos en ordenanzas locales. Antes del 2024 en realidad no era legal Airbnb, pero eso ya se reglamentó. Entonces es un tema que está en proceso, está en marcha el tema de ya la regularización. También el Servicio de Rentas Internas ya cobra, ¿no es cierto?, impuestos a quienes tienen este negocio.
Ministro, por otro lado, no sé si querías continuar, porque lo voy a cambiar Sí. al tema de los guías. Solamente un añadido de otra inquietud justamente sobre aquello, y una oyente me Eso dice, mismo. ¿se imagina alguien que alquila su cuarto registrando justamente ese alquiler en una municipalidad de un cantón lejano? O sea, no estamos yendo, digamos, al ejemplo extremo, ministro. No, porque es una actividad económica que genera renta, ¿no? Entonces la legalización es fundamental. Además que hay un estudio que dice que básicamente un 70% de personas que tienen un Airbnb son residencias secundarias, es decir, ya solucionaron su problema de vivienda y tienen una segunda vivienda que la usan para esto como actividad económica. Entonces, efectivamente, todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones en el Ecuador y todos debemos pagar impuestos y ser legales. Ministro, hay alguna también preocupación. La semana anterior estuvimos aquí con un representante del gremio de guías turísticos. Le voy a leer un poquito de un comunicado que ellos habían dado. El Ministerio de Turismo planifica emitir un nuevo reglamento de guianza turística sin tomar en cuenta la realidad de trabajo en que vivimos los guías nacionales, afectando nuestro trabajo por prohibiciones a nuestro trabajo, impuestos y tasas de ingresos a parques nacionales. Si bien existe un pequeño grupo de favorecidos, la mayoría de los guías nos vemos afectados. Y bueno, se han convocado a algunas manifestaciones. Ministro, ¿qué decir de este nuevo reglamento que está expidiendo el Ministerio de Turismo? La ley de la reforma a la ley de turismo que se hizo en el mes de abril del año pasado, más bien reconoce a la guianza turística como una actividad, vieja aspiración de los guías de turismo, ¿no? Que antes no eran considerados una actividad turística. Efectivamente, para regular el ejercicio de la guianza turística se está reformando el reglamento, se tiene un borrador inicial y ese borrador más bien ha sido sujeto a la socialización del gremio. Entonces nadie puede hablar de que ha existido ninguna violación en el tema, más bien estamos en un proceso de socialización de este reglamento con los guías. Más bien nosotros tendemos hacia la profesionalización del guía de turismo, hacia que pueda ejercer su labor profesional de manera adecuada. Estamos en ese proceso, no tenemos apuro en emitir el reglamento, estamos escuchando a todas las partes involucradas. Yo sí les invito a los guías que lean el reglamento. Lamentablemente, en muchas de las convocatorias que hemos tenido, ¿no? Hemos tenido ya como 4 o 5 reuniones, muchos de los guías que están quejándose ni siquiera han leído el reglamento y en realidad tienen que tener este tema más claro. La licencia única anual de funcionamiento está dentro de este reglamento. Esto es lo que, digamos, les da preocupado según lo que nos dijo el representante. Claro, al ser una actividad turística, ¿no es cierto? Como todas las otras, deben tener una regulación, una licencia, pero eso estamos discutiendo precisamente. No hay una posición definitiva al respecto. Eso estamos discutiendo para ver cómo se puede operativizar este asunto, pero el Ministerio de Turismo está completamente abierto y básicamente tenemos toda la buena disposición para llegar a un entendimiento, y por eso la ley nos manda a tener una fase de socialización de esta construcción, ¿no? Y en eso mismo estamos ahora. Ministro, y lo último, porque nos escribe uno de nuestros oyentes, Diego Serrano, y pregunta si en Durán existe turismo, hablando justamente del conflicto armado interno y de la situación de inseguridad. Existen establecimientos, ¿no es cierto?, que están registrados en el Ministerio de Turismo, un catastro que sirve básicamente a un público local. Y claro, no en las actuales circunstancias es muy complicado que un visitante vaya a ese cantón, pero el gobierno está tomando las medidas para ello. Y ahí sí hay que saber, y le aclaro al oyente una cosa, ¿no? En un destino turístico no todos los cantones son absolutamente turísticos. Los cantones tienen otro tipo de vocaciones, ¿no es cierto? Y básicamente lo que el Ministerio de Turismo hace más bien es promover a que esos establecimientos que están en ciertos cantones ecuatorianos, ese turismo que llega, ¿no es cierto?, tengan toda una serie de condiciones importantes para desarrollarse de manera adecuada en condiciones normales, que una condición anormal debe ser efectivamente combatida y efectivamente gestionada para que vuelva a la normalidad. Ministro Estrella, gracias por el tiempo, por la gentileza, por habernos acompañado esta mañana. Muy amable. Gracias, Fabricio. Gracias, Andrea. Un gran día. Gracias a Mateo Estrella, ministro de Turismo, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.